Oli, ¿qué tal amigos de Valores TV? Yo soy Laia Fernández y hoy es un honor tener en esta edición especial del 15º aniversario una entrevista con un representante digno de admiración y respeto para los mexiquenses. Él es Raimundo Martínez Carvajal y es el presidente municipal constitucional de Toluca, Estado de México, y es quien enaltece los valores que promovemos día con día y los ejemplifica con acciones de gobierno que atienden las necesidades prioritarias de su municipio. Así que quédense con nosotros y vamos a ver la entrevista. Muchas gracias, presidente, por esta invitación y bueno, por ser nuestro invitado especial de esta edición de aniversario que tenemos. No, al contrario, gracias a ustedes por darnos oportunidad de tener contacto con su audiencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para empezar, a finales del 2021 se vivía una situación de precariedad, de deterioro en la sociedad toluqueña que hizo que se permeara la dinámica y las relaciones de la sociedad. ¿Cómo está haciendo su administración para reconstruir esto? La primera tarea que nos dimos fue a tratar de organizar lo que quedaba de la administración pública municipal. Y digo lo que quedaba porque todavía venían de la pandemia, entonces el 30% era, digamos, la única parte que estaba realmente trabajando y había que hacer la convocatoria pues para que regresaran, porque pues además la pandemia ya había terminado, entonces era un tema muy complejo, ¿no? Estábamos hablando ya de 2022, enero. Al final esto lo podemos sintetizar de un modo muy sencillo. Había que atender el tema de las finanzas públicas porque recibimos una deuda de más de 2.200 millones de pesos, es decir, todo lo que referí, me faltó en este escenario que ya de por sí era complicado, a proveedores manifestándose también, contratistas que tampoco les habían pagado. Entonces, si sumas todo eso, pues hablamos de 2.200 millones, porque además había un pasivo laboral de 530 millones de pesos. Entonces, sí, fue un tema complejo. Lo primero que hicimos fue tratar de articular la administración pública municipal, recuperarla y a partir de ahí comenzar el proceso de renegociación con todos los diferentes sectores, buscando sobre todo tener los elementos legales que te permitieran actuar. Como lo hicimos en la primera sesión de Cabildo, lo que sacamos fue 34 acuerdos del primer Cabildo para poder lograr que el ayuntamiento tuviera todas las atribuciones y funciones que nos dieran la posibilidad de recaudar desde el día 1. Toluca se encuentra en una condición financiera sana. Hoy, en este momento, podemos decir que todo eso está superado. Ya tenemos calificación, no la que quisiéramos, pero ya estamos en el estadio. Ya nada más falta sentarnos en la banca y bueno, pues eso ya nos va a dar una posibilidad distinta para poder articular todo lo que viene. Por lo demás, hemos ido cumpliendo todo lo que la banca nos ha planteado y en consecuencia, ese cumplimiento te pone en una dinámica distinta. Es decir, ya puedes ser optativo para tener créditos de largo plazo que te permitan invertir en una infraestructura aún más importante e impactante de lo que estamos haciendo en este momento, que ya es muy significativo. Ya hablaré más adelante sobre las obras. Y bueno, como estabas comentando, justamente recibiste la administración en muy malas condiciones. El ayuntamiento, ¿cómo hiciste para que la ciudadanía volviera a recuperar la confianza en las autoridades? Bueno, mira, primero hay que decir algo. La campaña fue una campaña que yo le llamé todo el tiempo campaña Pie a Tierra, una campaña que propuso que el trabajo comunitario sería la solución para poder realmente recuperar, primero, las condiciones adecuadas de convivencia armónica dentro de las comunidades y segundo, la restitución de los servicios públicos que para esas alturas estaban realmente abandonados. Entonces, toda la campaña fue una campaña de denuncia, una campaña donde ofrecimos que íbamos a asumir compromisos, todos con una factibilidad absoluta, para poder realmente remediar todos los problemas que estábamos observando en la administración saliente. Entonces, ¿cuál fue el punto central? Recuperar la confianza de la gente comenzó con llevar a la policía pie a tierra. El policía es el oficial de la ley, representa la ley, la legalidad, el orden, pero sobre todo representa la posibilidad de darle protección a la gente. Para que eso suceda, tiene que haber confianza. Y si esa confianza se rompe,
Entonces, pues se rompe todo, se rompe lo que le llamamos el tejido social. Eso también hace tejido social. Y con la deuda que han tenido de las administraciones pasadas, ¿cómo hicieron para lograr otra vez el buen funcionamiento del ayuntamiento, recuperar los servicios, las obras de recuperación de espacios públicos? Fueron seguramente los 4 meses más complejos porque se sumaban a prácticamente 6 meses anteriores y 4 nuestros, fueron casi 10 meses sin patrullas en la calle. Y para la gente ver patrullas tiene un elemento de percepción fundamental, sí, claro, que evidentemente, aun cuando llegamos en mayo, con todas las patrullas, junio fue el peor mes de inseguridad del año y luego se repitió en agosto. Es decir, no fue en automático, no es pon las patrullas y ya empezó todo a ser normal, ¿no? Empezó una lucha frontal contra la delincuencia que realmente la logramos abatir por ahí de septiembre-octubre, que fue cuando se capturaron las 4 bandas que estaban asolando la zona norte del municipio y que nos dejaban cuerpos cada semana embolsados en diferentes lugares de la ciudad. No fue hasta que logramos la captura y todo a partir de hacer una estrategia de seguridad que fuimos articulando de manera personal. O sea, yo tengo que cuidar esa estrategia en coordinación con las diferentes policías. Ese punto pues es un punto muy complejo, pero puedo decir con orgullo hoy que hemos abatido los índices delictivos, que ya no tenemos esa situación como era, y los cerca de 2,000 policías con los que contamos traen una filosofía de trabajo realmente admirable. Yo les tengo mucho aprecio a los policías, les respeto mucho y admiro mucho lo que hacen porque supieron interpretar el cambio de administración, fueron los primeros en sumarse. Es un tema siempre muy dinámico en el que hay que estar todos los días. No puedes cantar victoria en materia de seguridad. Realmente tienes que estar todos los días atento y tratando de ratificar todos los días la idea de recuperar la confianza de la gente. Sí, como comentas, es muy importante recuperar el orden público de la ciudadanía, que se sientan seguros y tranquilos. Me imagino que mucho tiene que ver esto de la instauración de la policía y el método con el que lo están haciendo. ¿Y hay alguna otra manera en la que piensan lograrlo? ¿Van a seguir con estos mismos objetivos? Mira, es un largo trayecto. El trayecto del orden es un trayecto largo, es difícil. De entrada, orden significa legalidad. Sin duda la ilegalidad pareciera que de pronto te da beneficios, porque pues de repente pues dejemos todo a la iniciativa y a la creatividad de cada quien y a ver qué pasa, ¿no? Pero los resultados normalmente son muy frustrantes porque al final el caos impera, la ruptura del ejercicio, más bien la ruptura de la armonía en la convivencia es total y desde luego se impone siempre la ley del más fuerte y pasado eso pues tenemos problemas muy serios. Hoy en día no hemos logrado todavía llegar al lugar que queremos llegar, pero ¿cómo comenzamos? Comenzamos con las infracciones. Hacer infracciones es muy importante porque en ese momento lo que comienza es un proceso donde se dice esta tierra es una tierra de legalidad y orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tratar de encontrar lo que yo creo que es la clave de todo esto, el equilibrio entre una cosa y otra. Sí, claro. Bueno, Toluca es el eje de una de las zonas metropolitanas más importantes del país, pero bueno, parece que todavía no se ha vivido su potencial. Sin embargo, hoy se perfila ya como una ciudad moderna, industrial, atractiva para la inversión. ¿Qué acciones y qué cambios estratégicos han implementado para que esto suceda? Tienes que acercarte a las industrias porque al final las industrias pues proveen de empleo. Son muy atractivas para temas incluso de turismo, como lo dije hace rato, y al mismo tiempo te dan mucho prestigio. Ya quisiera cualquier municipio del país, este es el municipio más industrial del país, y yo sostengo la idea de que es el más rico del país. Por eso hemos logrado salir de la crisis, porque logramos incrementar en un casi 30% la recaudación, porque los recursos que el gobierno federal nos transfiere no se incrementaron, al contrario, los del Estado igual. El Estado además, a diferencia de la administración anterior a esta, no le ha transferido recursos líquidos. Entonces, ¿qué hicimos para compensar esto? Ser muy eficientes en la recaudación. Y yo quiero que esta generación haga lo que se necesite
para que su ciudad, esta que ha sido tan generosa, se convierta en la ciudad del siglo XXI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estrategia, con convicción, pero sobre todo con mucho amor por nuestra ciudad. Esta ciudad que nos lo ha dado todo y que tiene todo para hablar de su esplendor, de esta capacidad que tiene para generar cosas como generar empleo, generar pues toda esta convivencia metropolitana importante. Como bien decías, somos el corazón de la zona metropolitana, pero no solo, yo creo que somos el corazón del Estado de México. Y como comentabas recién sobre las mujeres, tienen un papel importante en tu administración. ¿Qué han ido implementando para poder atender a este sector de la población? Bueno, primero, tener una visión de género es un tema que pues yo he venido comentando desde hace mucho. La visión de género es una ideología que desafortunadamente algunos lo han utilizado como pretexto para la destrucción y la venganza. Yo creo que la visión de género tiene que ser una filosofía, y esa filosofía tiene que ver con buscar precisamente el acomodo armónico de la convivencia entre hombres y mujeres. Pero no solamente consiste en atender a las mujeres violentadas, es un tema, pero no son la mayoría, con todo y que tuvimos 1,400 casos de mujeres violentadas el año pasado. Hay que decir que tenemos 1 millón de habitantes y la mayoría de los habitantes son mujeres. Entonces, más bien tenemos que pensar en políticas públicas que observen a la mujer como el punto, como el eje clave de esto. Primero porque son constructoras de familia y al mismo tiempo, en el peor de los casos, en las condiciones más extremas, aún son tejedoras de lo social. Ellas son las que realmente articulan ese tejido social del que hablamos, las relaciones humanas. Si no logramos que sean amadas, por lo menos que sean respetadas y que sean apoyadas. Y en ese sentido estamos haciendo cosas que tienen que ver, por ejemplo, con obra pública. Todas las banquetas las estamos repavimentando. Vamos a repavimentar todas las banquetas de la ciudad porque, de acuerdo con los estudios de movilidad, quienes más caminan son las mujeres. Mayoritariamente son las mujeres, es cierto, hacen más viajes cortos, pero siempre van con bultos, con bolsas, con niños, con adultos mayores, con ropa ajustada y zapatillas. Y entonces, lejos de dejar el asunto como algo que pues, no importa o no tiene relevancia, yo creo que tiene toda la relevancia y hay que darle toda la visibilidad. Y mejor, caminemos las banquetas los hombres para más o menos ver cómo se la pasan las mujeres con esas banquetas. Y una vez que lo entendemos, es arreglar las banquetas porque ahí es donde están las mujeres. Son más las mujeres que caminan que las que manejan. Por lo tanto, para mí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la lógica, de la racionalidad, es más importante pavimentar banquetas que incluso las calles donde ruedan los autos. Entonces, en eso estamos y ese es un punto. Todo tiene que ver con obra pública orientada a favorecer la visión de género. Hablando de ese tema, el hacer peatonal el centro histórico, el descentralizar la cultura, todo esto parece que va enfocado más que nada a las familias. ¿Por qué es tan importante garantizar la sana convivencia de las familias? Porque eso te lleva finalmente a sumar elementos o puntos en el proceso de reconstrucción del tejido social. Si las familias pueden convivir en armonía, si pueden compartir en armonía, si lo pueden hacer en un ámbito público abierto, con seguridad, como lo estamos haciendo en el centro histórico, pues pasan muchas cosas buenas para todos. Primero, viene más gente. Los fines de semana, al arranque del año siempre es un poquito distinto, pero el cierre de año, todos los fines de semana teníamos entre 17 y 20 mil personas los sábados y domingos en el centro histórico. Eso quiere decir que esa gente no solamente se divierte ahí, come ahí, consume ahí y por supuesto que al mismo tiempo generamos temas atractivos para que los niños se diviertan mientras están en el centro, ¿no? Eso a los papás les quita un peso de encima porque les ayuda a que sus hijos se distraigan, quemen la energía, haya esta posibilidad de convivir, conocer qué le gusta al niño, qué no le gusta, qué come, qué no come. Son cosas que a veces por estar trabajando los padres no nos damos cuenta y que
Si se logra que esa convivencia se dé ahí, hacemos que el tejido social se fortalezca. Y por el otro lado, generamos algo que es muy importante. Nos dimos cuenta en nuestros estudios que la gente del norte no conoce el centro de la ciudad y no conocen algunos ni siquiera el volcán. Mucha gente de la ciudad nunca ha ido al Nevado de Toluca y no sabe ni siquiera qué significa ni cuál es su importancia. Cuando hablamos de ese tema en lo particular, pues mucha gente se sorprende. Entonces, ¿qué estamos buscando? Vamos a ir creando poco a poco un turismo interior que nos permita llevar a la gente a conocer y disfrutar su ciudad. Comenzamos por el centro, después nos vamos a ir hacia las rutas que nos permitan conocer las zonas arqueológicas, por ejemplo Calixtlahuaca, que casi nadie la conoce tampoco, desde luego el Cerro del Dios Tolo, que ahí menos gente la conoce todavía, pero que hay estudios muy serios y todos ya sobre eso que nos permiten decir, tenemos todos los elementos para poder generar unas rutas turísticas culturales que son atractivas. Tenemos un turismo religioso impresionante. El 12 de febrero va a salir una procesión, la más grande de América Latina, que sale de aquí de Toluca, que van a la basílica. Hoy que estamos haciendo cosas de orden, pues todas tienen que ver con el uso racional del espacio. Mencionaste más adelante en la entrevista el concepto de gobierno pie a tierra. ¿En qué consiste y por qué es tan importante? Es humildad. Tierra, la etimología grecolatina viene de humus. Humildad viene de humus, humus es tierra, es tener los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra tiene varias interpretaciones para mí, es mi filosofía de gobierno. Pie a tierra es ponerte en los zapatos del otro, es ser empático, pero es ir pie a tierra al lugar donde vive la persona, es acompañar la vida cotidiana de la gente. Pero además, pie a tierra puedes organizar el trabajo comunitario, que es la única posibilidad real de recuperar el tejido social. Nada que no se haga en lo local tiene impacto en lo global. Esto es muy importante. Si queremos evitar que la gente tire basura, tenemos que lograr reconstruir el tejido social y concientizar a la gente de que una acción colectiva se genera a partir de acciones individuales. Y si cada uno somos conscientes de lo que podemos ser capaces de hacer en todos los ámbitos, en el cuidado del agua, en evitar tirar la basura, en mantener limpia la calle, en mantener una relación armónica con las autoridades, en ocuparte de lo más importante que debe tener una sociedad, que deben ser los niños, de darles prioridad a los niños, de tratarlos con cariño, con amor, porque hacerlo ahorita es invertir en el futuro. Un niño que es amado, una niña que es amada, y cuidada y prodigada por sus padres, por su familia, seguro va a ser una ciudadana, un ciudadano productivo. Un niño que es violentado, que es pues maltratado, vejado, abusado, seguramente va a ser un delincuente y se va a desquitar en el futuro. Es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, por eso, pie a tierra es ir al origen de los problemas con una filosofía de fondo, atender los problemas y buscar resolverlos de una vez y para siempre. Eso es un tema que en la política mexicana es poco común, porque la verdad es que todo el mundo quiere ir por encimita, lejos de resolver los problemas, es cómo los administro y hay que el que viene atrás los resuelva. A mí me está tocando resolver todos esos problemas, pero lo voy a hacer con gusto, porque yo quiero a mi ciudad, más allá de querer ser presidente municipal, no era un asunto per se. Ser presidente municipal es un honor, es una maravilla, ciertamente, pero también es un suplicio, porque nunca terminas de atender todo lo que la gente necesita y es el gobierno, dice la máxima que es el gobierno más cercano a la gente. Eso es una mentira, es una falacia. Es el gobierno al que más se acerca a la gente, es muy distinto. Hacer un gobierno cercano a la gente es justo lo que estamos haciendo ahora y nos está costando mucho trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría se encerraba en su palacio, se encerraba en su oficina, y yo por eso hablo de trabajo pie a tierra, porque mi oficina es la calle. Yo atiendo a la gente en la calle, no en la oficina. Atender a la gente en la oficina es un mensaje, yo soy el de la autoridad, yo soy el que manda, yo soy el que tiene la palabra, y no es ese el punto. Es ir a la calle y entender lo que la gente está padeciendo para en la calle atender justamente ese padecimiento. Entonces, pie a tierra es toda una filosofía, es ponerte realmente en la dinámica de un gobierno sensible, un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, pero no significa pie a tierra improvisación.
Pie a tierra significa cercanía, humildad, pero tienes que llegar con conocimiento del territorio, de la gente, de la administración pública, de la ley, de las finanzas, para que entonces, con conocimiento y con profesionalismo, entregues a la gente no gracejadas ni ocurrencias, sino soluciones de fondo que vayan encaminadas ¿a qué? Algo muy simple, que todos los recursos que tiene a su alcance una demarcación, sean financieros, humanos, materiales, etcétera, se aboquen a obras y acciones que beneficien a la gente y que tengan el mayor impacto posible. Eso es lo que llena a Toluca de vida. Muy interesante. ¿Y cuáles son los principales retos que tienen para el 2023? Mantener la disciplina financiera, la disciplina de trabajo social y comunitario, lograr que la policía y la gente tengan un acercamiento mucho mayor, lograr que las empresas se vinculen de manera tan estratégica con nosotros, que se conviertan en una detonación de un nuevo modelo de relacionamiento en Toluca, lograr que el proceso de recuperación de la infraestructura se haga de la mejor manera posible en comunicación con la gente y con la capacidad que se requiere para poder realmente solucionar de fondo los problemas que hoy nos están realmente apretando como piedra en el zapato, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos es orientar el desarrollo urbano de manera ordenada, pero ese es un tema muy complejo, por eso nos sumamos, por eso impulsamos este sentido de pertenencia e identidad, pero además pues porque nos encanta el fútbol. Bueno, muchas gracias nuevamente y muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí acompañándonos. Espero que les haya gustado la entrevista y nos vemos la próxima.